El anuncio que se acaba de hacer, les quiero confesar que me salto la fundación del departamento porque ya fue tratada. Daré algunas anécdotas de eso. En realidad, escribí algo para el foro de los 40 años en octubre del año pasado que se hizo en Rectoría General. Y luego reescribí ese texto para la petición que me hizo Tereo Cejo de venir hoy aquí. Ni aquel texto ni el segundo texto voy a leer, solo unos cuantos fragmentos. Más bien les quiero contar algo que como sobreviviente, como dice Toño, soy. La primera etapa en la que yo participé, llegué por invitación de Manuel, que dábamos clase juntos, Manuel Sánchez, en la UNAM. Él me invitó, venimos, y entonces empezó para mí los 4 años más agitados de mi vida, en que hacía yo de todo. En realidad, si en este club de sobrevivientes hay que decir qué hicimos, yo podría decir que yo hice de todo, absolutamente de todo. Nunca fui Hugo Sánchez ni la Tota Carvajal. Siempre estuve como en el medio campo y tampoco era Rafa Márquez. ¿Por qué digo esto? Porque apenas habíamos entrado, Manuel y yo discutimos algunas cosas de cómo hacer el departamento de evaluación. Estábamos elaborando un documento que nos había pedido el director para vincular, digamos, la tesis divisional con la formulación de qué se ocuparía el departamento de evaluación. De esto ya habló Manuel un poco. Pero inmediatamente con este asunto de que todo estaba en efervescencia, estoy hablándoles de agosto a noviembre de 1974. En ese momento estábamos formulando las primeras unidades de enseñanza-aprendizaje del tronco común y entendiendo de qué se trataba todo esto. Además, se estaban conformando estructuralmente las actividades de la división y se constituyó el primer consejo divisional y yo fui parte del primer consejo divisional. Eso duraba 1 año y luego fui parte del consejo académico, que eso duraba 2 años. Cuando yo estaba en el consejo divisional, me olvidé antes, quisiera hacer un pequeño comentario que iba a hacer al principio, de que agradezco la invitación a esto porque me confronta un poco, pero también agradezco al arquitecto Martín Gutiérrez que en una sesión del Consejo Divisional se negó a que yo participara en una comisión, creo que era de presupuesto, nada que ver. Digo, nada que ver de que hubiese alguna grilla o algo allá abajo, ¿no? Pero él me dijo que no, que él tenía para mí un paquete, y el paquete fue la coordinación de la carrera de diseño industrial. Eso me lo confesó en su oficina. Y estoy en ese momento por agradecerle al arquitecto Gutiérrez que me haya invitado a formar parte del equipo. Como le dije, yo no era ni delantero ni el portero, era parte de un equipo y siempre lo he sido. Nunca fui, digamos, goleador ni nada, ¿no? Simplemente fui parte de eso. Entonces yo le dije al arquitecto Gutiérrez que yo no sabía nada de diseño industrial, que de qué se trataba. Y él me dijo, muy solemne y con toda la autoridad, me dijo: a usted lo contrataron de tiempo completo, entonces póngase a estudiar. Entonces me puse a estudiar una carrera que yo desconocía por completo. Le dije, sí, me pongo a estudiar, pero necesito su apoyo.
en términos políticos, necesito su apoyo porque los diseñadores industriales que yo ya empecé a conocer aquí, y ahí estaban varios, que incluso tenían algunos de ellos maestría, como Emilio Martínez y Mari, en fin, varios, y a mí me latió que algo estaba pasando, pero Martín me escogió a mí y no escogió a un diseñador industrial. Yo acepté la instrucción de buen grado y dije, bueno, si quiero seguir conservando la chamba, tengo que ponerme a estudiar diseño industrial. Para no hacerles el cuento muy largo, porque luego me le pasan unas tarjetas de esas que internos futboleros puede ser roja, yo recibí toda clase de apoyos del arquitecto Gutiérrez y nunca entendí por qué me invitó. Hace un momento le pregunté que si me había invitado porque él se enteró que él y yo somos paisanos. Dice, yo no sabía que usted era paisano. Y dije, bueno, pues nunca nos hemos conocido, arquitecto, en realidad. Pero yo fui honesto en el trabajo que se me encomendó y traté de hacer mejor esfuerzo y encontrar alguna cosa novedosa que aportar a la carrera de diseño industrial. Y lo que yo encontré es que había dos tendencias. Una que venía un poco del Royal College y otra que acababa yo de conocer, que venía de Ulm a Chile y se llama Bonsiepe. Cuando yo leí Teoría y Práctica del Diseño Industrial y luego leí los mecanoscritos que me pasó Guy sobre Björk y otras cosas, entonces empecé a entender que había otra tendencia y yo me fui por ahí. Entonces, si hubo alguna idea o alguna intuición, fue porque, digamos, acaté la instrucción de que me pusiera a estudiar y fue un descubrimiento para mí. Esa fue una parte. Otra parte es que yo poco a poco quedé envuelto en el estilo personal de dirigir la división de Martín Gutiérrez. Esto tiene que ver con lo que aquí se puso como título, la gestión de las carreras. La gestión de las carreras que teníamos en ese momento eran dos problemas. Uno, darle los contenidos a una estructura que tenía que ver con el CIES, el modelo general del proceso de diseño, los objetivos de las carreras y luego ahí introducir los contenidos que cada carrera tenía. La tesis divisional señalaba que debía haber un objetivo general para todas las carreras. Y ahora que vi entrar a unos alumnos cincuentones, dije yo, ¿qué tanto se transformaron con aquellos objetivos que nosotros suponíamos que eran para transformar a las personas? No sé, la verdad todavía no lo sé. Sin embargo, yo creo que sí hubo una transformación y la está viendo siempre en la universidad. O sea, nos transformamos incluso nosotros mismos. Bueno, aquí quiero hacer una mención que la parte más divertida de la chamba que yo hice, o que a mí me tocó, fue un poco la grilla en los consejos, pero sobre todo la convivencia con los alumnos, con algunos de ustedes están aquí sentados. Yo eso lo disfruté muchísimo, porque yo pasaba de 20 y tantos años a 30 y algo en esos años. Y eso para mí fue divertidísimo. Yo me entendí muy bien con los alumnos, sobre todo porque no había mucho compromiso. Mira, teníamos un año de colchón del 11 de noviembre del 74 a que empezaba el trimestre, digamos, de la licenciatura. Entonces ahí tuvimos que ver qué íbamos a hacer, qué cursos íbamos a dar en cada licenciatura. Mientras tanto, nos divertíamos mucho con eso que contó Carlos Pérez Infante de Azcapotzalco y con otras cosas, ¿no? Yo la verdad lo disfruté mucho, pero yo ya había cambiado como de sexo, porque ahora era diseñador industrial y yo era arquitecto, ¿no? Pero no era exactamente unisex, ¿no? El punto es que una de las cosas, digamos que muy serias, que no se ha hablado aquí, es cómo se gestaron o gestionaron las carreras. Miren, les cuento muy brevemente. Hay un problema que tenemos en la división que tiene más o menos 40 años.
que es el abandono de los documentos divisionales. El archivo de la división está en unos cuartos por allá que se llama archivo muerto. Y cuando yo hice este trabajo de octubre del año pasado, fui a la oficina del Consejo Divisional y puso una cara de susto Lupita, porque ¿cómo me iba yo a meter a los documentos? Yo soy historiador, ahorita les cuento por qué, y yo estoy acostumbrado a ver toda clase de documentos y tratarlos profesionalmente, pero le entró un pavor decir cómo va a entrar a eso. La mejor parte de los archivos del Consejo Divisional los organizó Rosa Marta y están bien organizados, pero están guardados en unas cajas, en un cuarto, que nadie va, nadie abre nunca. Y cuando yo pedí abrirlos, no. Después, yo no sé qué ha pasado, pero si algo quiere de futuro la universidad, esta división debiera atender sus archivos institucionales. Yo me puse a leer para esta plática algunas partes de esos archivos que yo tengo personalmente y que por décadas estaban en el lado izquierdo de un librero en la casa, llenos de polvo, evidentemente, y hacía décadas que yo no sacaba esos documentos. Tengo uno aquí al lado. Entonces leí las minutas del Consejo Divisional de la gestión del arquitecto Gutiérrez y me di cuenta de una cosa, de cómo actué yo en las aprobaciones de los planes de estudio de las carreras. Como yo fui consejero académico, una de las cosas que hizo el arquitecto es que inventó la figura invitados especiales en el Consejo Divisional. Entonces yo realmente estaba en los dos consejos, porque asistí a todas las sesiones del Consejo Divisional que siguió después del que yo estuve en el primer consejo, y Terio Cejo está también en esas, y Elia Ramírez también está en eso, y bueno, entonces el arquitecto Gutiérrez quería que todo el equipo se enterara de todo. Y es más, por ejemplo, en la minuta que está aquí de cuando se aprobó el sistema de eslabones, yo propuse, les puedo leer el párrafo, en que yo quería que los alumnos estuvieran presentes en todo. Entonces el arquitecto Gutiérrez, el párrafo dice que el arquitecto Gutiérrez le pareció muy buena idea y que todos los alumnos de las carreras deberían ir a conocer ese documento del sistema de eslabones porque no se había difundido adecuadamente. Entre paréntesis les digo que todos nos íbamos enterando poco a poco de las cosas, porque acuérdense de aquella famosa entrevista que le hizo Sabludowski a Ramírez Vázquez, en las que nos enteramos de que resulta que ahora son 11 semanas el trimestre y otras cosas, ¿no? Nadie sabía. El doctor Casillas mandó mecanografiar esa entrevista y nos la repartieron. Entonces íbamos enterándonos de todo. Entonces esa manera de gobernar, entre comillas, o de dirigir la división del arquitecto Gutiérrez hizo que participaran más los alumnos. Para mí una de las cosas, para llevar este cuento de la aprobación de las carreras, algo que para mí fue una experiencia muy interesante fue la comisión que se formó en el Consejo Divisional y los criterios en el Consejo Académico y los criterios que discutimos para aprobar los planes de las carreras. Los criterios que ahí se discutieron fue la primera experiencia que yo tuve con los ingenieros y con los de sociología. Estaba Hilario Galguera, por cierto, en esa comisión como alumno, etcétera. Bueno, en esta experiencia se está prácticamente repitiendo en este momento en el posgrado. Hay una comisión del colegio académico que prácticamente no ha acabado de entender lo que se le mandó para modificar los planes y programas de estudio del posgrado. Bueno, me voy a dejar ahí este asunto. Yo creo que hay en la documentación de la división mucho de la historia, y si desde mi punto de vista, si queremos entender el futuro, habría que regresar a esos archivos y ver lo que está ahí. Doy un ejemplo. La clase de confort ambiental se daba en lo que se llamaban laboratorios de diseño, ese tema.
Algunos de ustedes seguramente cursaron eso. Bueno, pues ahora en el posgrado existe una línea que se llama bioclimática. El departamento que más conservó su fisonomía en las áreas fue medio ambiente. Las áreas que mencionó Pérez Infante hace un momento prácticamente se mantuvieron intactas cuando vino la hecatombe en los 90s, en que se evaluaron las áreas de investigación. Bueno, con esto nomás es una probadita, yo diría, de la importancia que tienen los documentos divisionales y la importancia que tendría organizarlos, escanearlos, sistematizarlos, a ver qué hacemos con eso. Creo que eso sería mucho. Porque les hago una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con lo que fue la división? Hay indicios que fueron a dar al posgrado de lo que fue la división. Pero cuando vino el Jarocho, que es este director que cambió los planes de estudio, ¿no? Luis Ramón, yo le decía, oye, Luis Ramón, ¿qué estás haciendo? Dice, metodología jarocha, me dijo. ¿Cómo es eso? Pues como lo acabas de oír. Oye, pero si en el departamento de evaluación estudiamos todas las metodologías y lo que... Esta es metodología jarocha. O sea, ¿cómo cambio las cosas? Y en realidad digo que son adecuaciones. No es cierto, las modificó. No hay tal sistema de eslabones. Bueno, ahí lo dejo, nada más para interesarlos en el tema. Por último, yo quisiera decirles algo que para mí fue muy importante. Yo, después de esos 4 años en que hice gestión de las carreras, estudié la carrera, para mí el gran compañero fue Guillermo Guerdin. Guillermo Guerdin, realmente hice mucho equipo con él, más que con Manuel Torres, que se encargaba de gráfico, porque Manuel Torres se fue rápido. Guillermo duró mucho más tiempo, aunque se acaba de ir hace poco. Yo soy el sobreviviente de las coordinaciones de las carreras en realidad, pero yo no voy a volver a coordinar una sola carrera. Sí, se los digo de una vez. Cuando terminó el arquitecto Gutiérrez y Manuel fue el director, yo le dije, Manuel, lo primero que quiero que hagas es que me corras. Él dijo algo distinto. Él dijo, bueno, es que él la vivió de una manera, y ya saben, como dice García Márquez, yo se las cuento como yo la viví. Entonces, como yo la viví, es que yo no quería ser coordinador de carrera. Y lo que quería hacer era investigación, y me junté con un ingeniero que era Zoran Yurik, inventamos un proyecto impresionante que fue a dar hasta con el CONACYT francés y tal, que no prosperó, donde participaron algunos diseñadores industriales como Casteltor y algunos de estos. Ese proyecto fracasó, o sea, ya no se siguió. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? En ese momento me di cuenta que una de las cosas que la división no había abordado era el problema de la habilitación o la escolaridad de los profesores. No está en los documentos iniciales. Teníamos que crear profesionales y descuidamos el tema de la carrera académica. Entonces yo dije, si quiero hacer investigación, o lo aprendo a la manera renacentista y me voy ahí con los ingenieros o algo y hago algo así, o me formo. Entonces decidí estudiar un posgrado. Por primera vez me pareció que yo iba a seguir mi camino. Eso fue en 1980-81. Ahí tomé el sabático y me invitaron en la Presidencia de la República a un proyecto muy interesante que se llamaba Proyecto de Desarrollo. En un minuto les cuento. La división tardó 20 años en crear el posgrado, porque no había profesores con la habilitación. Eso sucedió en 1994, en la transición entre Emilio Martínez y Jorge Sánchez. Para entonces, yo ya había terminado mi doctorado.
Yo estoy cumpliendo en este momento 32 años en que yo ya era estudiante de doctorado. 32 años. O sea, yo agarré mi camino en ese momento y esto es algo que yo les confieso. O sea, en cierta forma dije, el futuro para mí es por aquí. Y el futuro para la división llegó hasta 1994-95 y el posgrado tiene más o menos 18 años. Y es un posgrado que lleva cuerda, que va a llegar lejos. Bueno, yo no lo digo en tono de crítica. La división estaba tan entusiasmada en crear profesionales del diseño en este esquema novedoso que se olvidó de la habilitación. Miren, según algunas cifras que yo encontré, en este periodo inicial había 51 profesores y había, no sé, cerca de 300 alumnos. Para 1995 teníamos, bueno, un montón de profesores y ya las cifras de alumnos eran muy altas. Pero les quiero decir el tip. ¿Quién me pasó el tip del posgrado? Me lo pasó el doctor Casillas. Y esto es lo último que dijo. En una sesión del colegio académico que se celebró el 19 de marzo de 1979, el rector general Casillas García de León propuso al colegio un documento que tituló Elementos mínimos necesarios para el análisis de los planes y programas de estudio a nivel maestría. El colegio académico aprobó 3 comisiones, una para cada división, excepto para la de CIAD, que no ofrecía ningún programa de posgrado. Esto está escrito en las memorias del colegio, está escrito en el texto que se publicó de 2 volúmenes de los 25 años de la UAM. Y cuando yo me enteré de eso en 1979, esto fue un strike cantado en términos futboleros para la división, porque no le hicimos caso. Y eso para mí fue el tip. Dije yo, me voy por ahí. Entonces me empecé a separar de la carrera de diseño industrial y de casi todo. Y como les digo, hace 32 años yo ya estaba aceptado en el doctorado del Colegio de México. Muchas gracias.